Seguimos entonces. Bueno, seguimos, no, ni empezamos con Maimónides. Recién vamos a empezar. Entonces, la familia se convirtió en Islam cuando él tenía 13 años y como el ambiente de Córdoba era realmente muy intolerante, se fueron a Fez. Es medio contradictorio el asunto porque Fez también estaba bajo el dominio de los almohades y almoravides luego, quiere decir que también había intolerancia, pero parece que en Fez se vivía mejor que en Córdoba. Se fueron a Fez, también hubo intolerancia en Fez. Yo estuve en Marruecos hace poco y estuve en la casa de Maimónides. Solo que el que me abrió la casa de Maimónides era no Maimónides, había otro viviendo ahí que me asusté un poco, pero está ahí la placa donde vivió Maimónides, así que fue muy interesante verla, un poco abandonada la judería de Fez, pero muy bonito estar ahí. Y estoy contento porque fui a Córdoba, ya había estado en Córdoba, había pasado por ahí, había estado en la sinagoga del Cairo, en su momento, antes de que Egipto haya estallado hace 3 años, 2 años, y finalmente en Tiberia, donde ya sabemos que está enterrado. Así que hice lo que en términos del católico podría decir la peregrinación, ¿no? Me hice toda la peregrinación desde donde nació Maimónides hasta no donde murió, sino hasta donde están sus restos descansando. La cuestión es que en el año luego, ya desde Fez, ya se traslada nuevamente hacia el Cairo. ¿Él de qué vivía? Él vivía del comercio de diamantes, tenía una sociedad con su hermano. En verdad tenía una sociedad con su hermano donde su hermano trabajaba todo el día, él estudiaba todo el día. Y esto era muy común entre muchas familias judías a lo largo de la historia, de que si una persona, ahí está, cítelo porque es interesante, Isaacar y Zebulún, ¿sí? Es la tradición judía del que trabaja y del que estudia, y del que está estudiando. El que trabaja está trabajando por el que estudia está estudiando por el que trabaja. De alguna manera, una doble función en muchas familias. Esto todavía sucedía antes de la Shoah en muchas familias de Ashkenazim, en Alemania, en Austria, donde una persona estudiaba o iba a la yeshiva y todo el resto trabajaba y sostenía a esta persona para que pueda estudiar. Maimónides, con lo cual, su gran crisis, por lo menos su gran crisis económica, y después veremos que esta crisis económica fue muy importante, su gran crisis fue cuando se hundió en el mar, su hermano David, se hundió con toda la mercancía. Y se hundió con toda la mercancía y él quería muchísimo a su hermano David y entró en una gran depresión. Así que el gran Maimónides estuvo un año deprimido en la cama, un año deprimido en cama. La depresión fue muy brutal porque además había perdido a su primera esposa y a sus hijos, así que ya era una depresión terrible, pero durante ese año depresivo leía Aristóteles y leía Micenas y leía a todos los filósofos árabes. ¿Okay? Cuando salió de su depresión, porque él hace el Mishneh Torah antes de la depresión, ¿okay? Y cuando salió de la depresión dijo, ahora entendí cómo funciona el mundo. Ahora entendí cómo funciona el mundo, voy a comenzar a escribir la guía de los perplejos. Ahora, la cuestión es, la guía, en verdad, es decir, el guía. Aquí tenemos un problema, a veces cuando decimos la guía, porque la guía hace referencia a la obra, cuando en verdad es Moré, el maestro, es el Moré Nebuchim, el maestro de los perplejos. Básicamente Maimónides entendía que el mundo, o la sociedad, estaba dividida en 2 partes. Para él, el mundo estaba dividido, o por lo menos así lo entendía él, en la élite intelectual y el vulgo, el pueblo. Dice Maimónides, yo escribí el Mishneh Torah para el vulgo, ahora quiero escribir el Moré Nebuchim para la élite intelectual. El vulgo no duda, dice Maimónides, el vulgo cree, pero los que dudan son los que más conocen. Y por lo tanto, como los que más dudan están aquí, yo voy a escribir una obra filosófica para la élite intelectual. Él tenía claro entonces que el Mishneh Torah era el respeto a la ley y el vulgo tenía que respetar la ley. Punto. El vulgo no iba a debatir. Pero si una persona comenzaba a pensar y comenzaba a razonar,
ya podía estar en este punto y empezaba a dudar. Y entonces, si empezaba a dudar, él dice, voy a hacer la guía de los perplejos y el Mishneh Torah va a ser la guía para los que nunca van a estar perplejos. Lo dice él mismo. El Mishneh Torah es la guía para el que no está perplejo. Sabe lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, no está perplejo. La pregunta entre los historiadores del propio Maimónides es, ¿realmente él estaba perplejo? ¿Él se sentía parte de la élite intelectual y por lo tanto tenía muchas dudas? Y esa obra, en vez de escribirla para su discípulo Ajnin, que es a quien va dirigida, ¿no la escribió para él? Esta es la primera pregunta que nos hacemos. ¿No la escribió después de esa depresión de todas las dudas que le aparecieron sobre la existencia de Dios cuando murió su mujer y sus hijos, cuando murió y perdió todo el dinero y cuando perdió también el hermano todo el dinero? Porque es una obra de alto nivel filosófico para justificar y para poder entender su propia existencia. Esta es la primera pregunta. Yo he traído, como ya dije, de esta obra varios puntos. Son puntos muy complicados y complejos para debatir y voy a ir lentamente y espero poder llegar a Yehuda Leví, porque realmente esto es mucho lo que hay aquí, y si no llegamos a Yehuda Leví no importa, porque mañana, si el de arriba quiere, nos veremos nuevamente aquí. Y si no quiere, no nos veremos, no pasa nada. La cuestión entonces, voy a comenzar con el tema de la resurrección de los muertos. Tejiat HaMeitim. Siempre en la historia judía hubo problemas con el tema de la resurrección de los muertos, basados en que en el siglo I los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni la resurrección de los muertos está en la Torá. La resurrección de los muertos aparece en solo 2 versículos del profeta Daniel, y nada más en todo el Tanaj. Por tanto, tenemos una idea básica del judaísmo hoy, que es una idea que no aparece en todo el texto bíblico, ni aparece en la Torá, y por lo tanto los saduceos del siglo I decían que no podían creer en la idea de la resurrección. Por supuesto, tampoco creían en la idea de la resurrección los caraítas, que como hacían, ya dijimos ayer, un análisis literal del texto de la Torá, tampoco los caraítas creían en la resurrección de los muertos. Por otra parte, muchos rabinos medievales insistieron en que la resurrección de los muertos no es principio de la fe del judaísmo. Yosef Albo, que hablamos ayer de él en la disputa de Tortosa de 1413-1414, va a decir que la resurrección de los muertos, creer o no creer, es lo mismo que creer o no creer en el Mesías, no importa para ser judío. Por tanto, Yosef Albo va a decir que si un judío no cree en la resurrección de los muertos, sigue siendo judío, aquí no pasa nada. Con lo cual, cuidado cuando nos referimos a la resurrección de los muertos, porque para los saduceos judíos no existía, para los caraítas no existía, para Yosef Albo no es principio de la fe, y un judío puede seguir siendo judío sin la resurrección. Pero Maimónides era rabanita. Maimónides aceptaba la interpretación rabínica, no era saduceo, no era caraíta, aceptaba la resurrección, pero no aceptaba la resurrección corporal. Aceptaba la resurrección de las almas, la incorpórea, y cuando llegó a escribir sobre esto, en su famosa epístola al Yemen, todos los rabinos de Siria se le vinieron al tropel a querer matarle. Desde Damasco y Alepo, menos lindo, le dijeron todo lo que puedan imaginarse, porque dijeron muchos rabinos, es un principio de la fe judía, la resurrección de los cuerpos, y se levantarán los cuerpos. Por lo tanto, primer problema que aparece en la idea de los perplejos, la resurrección no es corporal, es incorpórea. Es decir, va a haber una época donde van a estar resucitadas las almas, la Neshama, no el Nefesh. No se va a levantar el Nefesh. Así que cuidado ya con este punto, porque muchos rabinos estaban en contra de esta primera interpretación con respecto a la resurrección. Segundo punto importante es la profecía. Segundo punto importante es la profecía. Maimónides defendía algo que no todos los rabinos estaban de acuerdo con él, donde él dijo que la profecía de Moisés es superior a todas las profecías de todo el texto, de todo el Tanaj. Cuando decimos esto,
Vamos a ver en qué problema nos metió Maimónides si decimos esto. Que la profecía de Moshe, la profecía de Moisés, es superior a todas las profecías. La profecía de Moisés es superior a todas las profecías. Si decimos que la profecía de Moisés es superior a todas las profecías, quiere decir que el nivel de comunicación con la divinidad que tiene Moisés es un nivel de comunicación superior a la que tuvo Abraham, Isaac y Jacob. A ver si me van siguiendo. La profecía de Abraham, Isaac y Jacob, la revelación divina a los patriarcas es menor a la de Moshe. Porque él entendía que la de Moshe es una profecía que tiene una característica específica, diferencial a la de los demás profetas, que es profecía legislativa. Porque es la única profecía que da la ley. Y no es una profecía de creencia o de revelación parcial, sino que la superioridad la daba el carácter legislativo que hacía que para él la profecía de Moisés sea superior. Yo sospecho, y aquí entro yo, aquí no entra Maimónides, yo sospecho que la justificación por la cual Maimónides hizo esto, de poner a la profecía de Moisés arriba de todas las profecías del texto bíblico, tiene que ver con un problema de interpretación en el nacimiento teológico del cristianismo y del islam. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se entiende porque no lo expliqué. Solamente dije lo que yo pienso. Para eso tengo que explicar lo que digo. Es decir, quiero que primero sepan que, a mi modo de ver, hay un gran problema en la teología de San Pablo y en la teología del Corán que hace que una persona judía como Maimónides se diera cuenta de este problema y resolviera salvar al judaísmo y sacar al judaísmo de este problema. ¿Se entiende? Ahora voy a explicar el problema, que todavía no lo expliqué, por eso no lo van a entender todavía. Pero lo que yo estoy diciendo es, Maimónides vio en la teología cristiana y en la teología islámica un problema de interpretación en la Torá que hizo poner a la profecía de Moisés como superior a las demás profecías por la interpretación cristiana y por la interpretación islámica. Para eso hay que entender cómo los cristianos interpretan la Torá y cómo los musulmanes interpretan la Torá para poder entender qué está haciendo Maimónides. Ahora yo voy a explicar un poquito rápido qué hacen los cristianos en la interpretación de la Torá, qué hacen los islámicos en la interpretación de la Torá y seguramente por qué Maimónides dijo la profecía de Moshe es superior, aunque algún judío le podía decir cómo puede ser que tú no pusiste la profecía de Moisés en el mismo nivel que la de Abraham. San Pablo, para admitir a los gentiles a la fe sin circuncisión, creó una teología basada en la figura de Abraham. Recuerden que San Pablo era judío, Saúl de Tarso. Creó una teología que dice lo siguiente. A ver, ahora tenemos que ir a San Pablo para que lo entiendan. ¿Abraham se circuncidó cuando ya creía en Dios o no creía en Dios? ¿Cuándo se circuncidó? Ya creía en Dios. Entonces, antes de la circuncisión, ¿Abraham es creyente? Antes de la circuncisión, antes del brit milá. Dios se reveló a Abraham antes del brit milá. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir, dice San Pablo, que los gentiles no circuncisos se encuentran como Abraham antes de la circuncisión. Abraham se le reveló Dios y la circuncisión fue el pacto de una fe anterior. ¿Se quedó claro? ¿En qué situación se encuentran los no judíos, dice Pablo? En la misma situación de Abraham antes de la circuncisión. Por tanto, dice San Pablo, los gentiles son Israel por la fe. Porque aunque no tengan la circuncisión, como tienen la fe de Abraham, son hijos adoptivos de Abraham. ¿Se entendió el mecanismo? Quiero que vean el mecanismo de lo que está diciendo San Pablo. ¿Ok? Cuando viene Muhammad con el Corán, va a decir, Abraham no era judío, ni cristiano, ni nada. Abraham era un creyente. Por lo tanto, ¿qué queremos nosotros ser? Dice Muhammad en el Corán, creyentes como Abraham. Porque Abraham todavía no era judío porque no tenía la Torá. En definitiva, el fundamento del Corán es, me salteo la ley de Moshe y establezco nuevamente la relación con Abraham. El fundamento de la adopción de los gentiles de San Pablo es, me salteo a Moshe y me voy directamente a Abraham.
tengo que rebajar la profecía de Abraham. Porque si no rebajo la profecía de Abraham, cristianismo e islam se justifican teológicamente en la profecía de Abraham. Tengo que decir que la profecía de Moisés es superior, porque es legislativa y como es superior entonces, rebaja esa adscripción, esa adhesión a la profecía de Abraham. ¿Se entiende lo que está haciendo Maimónides? Por eso, a mi modo de ver en el análisis, hay que entender muy bien que cristianos basándose en San Pablo y musulmanes basándose en el Corán, adscriben a la figura de Abraham para, de alguna manera, tener la misma alianza con Israel. Y él dice, la alianza con Israel no tiene que ver con Abraham, tiene que ver con la revelación del Sinaí. No tiene que ver con Abraham, tiene que ver con la revelación de la Torá. La Torá fue revelada en el Sinaí. No es una revelación a un individuo, es una revelación a un pueblo. ¿Quedó claro? Y es una revelación legislativa. La superioridad entonces de la profecía de Moisés en Maimónides tiene mucho que ver con un contragolpe teológico al Corán y a la interpretación de Pablo. ¿Ok? Este es un primer análisis. Entramos en un tercer tema importante y es que Maimónides en Guía de los Perplejos dice el entendimiento, en términos de la Kabbalah es la Binah, el entendimiento es lo que nos diferencia de los animales. Por lo tanto, si Dios nos dio entendimiento, tenemos que entender la religión. Porque si no entendemos la religión, actuamos como los animales. Si el entendimiento, dice Maimónides, es lo que nos diferencia de los animales, si no ejercemos nuestro entendimiento para ejercer nuestra religión, ejercer la religión sin entendimiento es ejercerla en el estado animal. En el estado animal ejerce el vulgo. Entonces quien más duda es más hombre, dice Maimónides, porque eleva el entendimiento. ¿Se entiende el tema? Al elevar el entendimiento, con lo cual tengo que por el entendimiento llegar al conocimiento de Dios. A través del entendimiento tengo que llevar al conocimiento de Dios. Cuarto punto, problema. El cuarto punto, porque se muestra una contradicción entre el Mishneh Torah y el Moreh Nevuchim, que no sabemos si Maimónides terminó pensando lo que escribió en el Moreh Nevuchim, que fue su última obra, o lo que escribió en el Mishneh Torah, o si hay una contradicción para decirle al vulgo una cosa y al Levín otra cosa, no nos queda claro. Sí, es la cuestión de los cambios litúrgicos en el mundo judío y su relación con los sacrificios. ¿Por qué motivo? Porque el Mishneh Torah va a decir que cuando se reconstruye el templo de Jerusalén, tienen que volver los sacrificios para el vulgo. Pero en el Guía de los Perplejos va a decir que el judaísmo no tiene que ver con la liturgia, que así como en la sinagoga hemos pasado a la tefilá desde el sacrificio que hacíamos en el templo de Jerusalén, algún día dejaremos el minyan y la tefilá para pasar a la meditación. Y ahí a todos los rabinos se pusieron como locos, se agarraron de todo lo que tenían y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Maimónides está haciendo un lío en la liturgia. ¿Okay? ¿Qué está haciendo Maimónides con la liturgia? Dijo, si el judaísmo aceptó cambiar los sacrificios del templo por la liturgia sinagogal, ¿por qué algún día no puede cambiar la liturgia 1000 veces? Si la liturgia es la cáscara de la esencia, mientras la esencia se mantenga, la liturgia que cambia. La gente, dice Maimónides, se aferra a la liturgia, entonces tenemos que seguir sacrificando en la sinagoga. No tiene ningún sentido esto, con lo cual el Moreh Nevuchim pone en duda la liturgia, porque toda la liturgia es un condicionamiento histórico. Pero, un minuto último, dicen al Moreh Nevuchim, no es necesario volver a los sacrificios del templo. Y entonces ahí uno se agarra la cabeza y dice, ¿a qué Maimónides leo? Porque en el Mishneh Torah dice que vamos a los sacrificios del templo, y en el Moreh Nevuchim me está diciendo, no es necesario que si se reconstruye el templo, realicemos sacrificios en el templo. Dime, perdón. Hay una pregunta antes, pero... ¿Sí señala la posibilidad de alejar a la liturgia o dejar la liturgia para pasar a la meditación, o nada más que se modifique la liturgia? A ver, él lo que dice es que como el judaísmo tiene una liturgia que evoluciona y que va cambiando, no podemos saber las formas de cambio que va a tener, por lo cual deja abierta la posibilidad de liturgia, no liturgia y
como el judaísmo lo quiera ver, de alguna manera, lo deja abierto. Y entonces él dice, porque aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante que nos hacemos la pregunta, es una pregunta que se hacen todos los historiadores y que no nos queda clara a nadie. Así que yo les vengo a hacerlos más perplejos que la guía de los perplejos de Maimónides. Cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén, hasta que se construyó el segundo, ¿qué se hacía? Porque tampoco había sinagogas. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Entonces hay un momento en la historia judía donde los historiadores decimos, ¿qué pasó? ¿Aquí qué pasó? No, lo digo en serio. ¿Aquí qué pasó? Porque no había sacrificios. Ahora, lo más gracioso de toda esta historia es que cuando uno va al Sefer HaMitzvot, a los 613 preceptos de Maimónides, él ahí pone todas las leyes de los sacrificios del templo. Entonces es cuando uno alucina absolutamente sobre esta contradicción. No, bueno, son los 613, pero que en el Sefer HaMitzvot él los explica. No son de Maimónides, pero que él los explica los 613. Pero en esos 613 aparecen muchísimos relacionados con el templo y él no dice los tachos porque no los explica. Así que en el Sefer HaMitzvot él explica preceptos del templo, pero él en el Moreh Nevuchim va a decir los sacrificios que han cambiado por la liturgia podrán seguir evolucionando hacia el futuro. La liturgia podrá seguir evolucionando. ¿Ok? Pero él también dice respecto a los sacrificios que en esa época, como los demás pueblos lo hacían, sentían una cercanía a Dios, por eso muchos se tomó como para cercanía a Dios de los judíos los sacrificios. Me encanta lo que dice esta mujer, porque ahora voy a tomar lo que dice Maimónides, que esto está en la tercera parte del Moreh Nevuchim, porque el Moreh Nevuchim está dividido en tres partes, libro 1, libro 2, libro 3, y en el libro 3 está lo que nosotros llamamos la justificación racional de las mitzvot, que es lo que está planteando aquí nuestra amiga. ¿Tu nombre? Linda. Ok, nuestra amiga Linda está planteando el tema del condicionamiento histórico. Ahora, vamos a explicar, tiene razón lo que dice Linda, como todos los pueblos de la antigüedad sacrificaban, entonces se le dio la permisión de los sacrificios al pueblo de Israel para que sacrifiquen. Si las mitzvot están condicionadas por la historia, terminado el condicionamiento histórico no se tiene que cumplir más. Es lo que podríamos entender luego. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero fíjate si yo tomo lo que tú estás diciendo para aplicarlo a otro precepto. ¿A cuál? No, ella lo que dijo, ¿se entiende lo que dijo o no? Sí. La oyeron lo que dijo. Ahora yo lo que ella misma dice, lo voy a tomar y lo voy a aplicar a otro precepto. Maimónides va a decir que esto de que en el mundo judío no se mezcle carne con leche, va a suceder porque también en las antiguas culturas, la gente extraía la leche, la ponían y cocinaban al cabrito en la leche de su madre. Y la gente veía que la leche que el cabrito tenía que tomar para vivir, se utilizaba para cocinarlo y para matarlo. ¿Se entiende? Quiere decir que hoy podríamos hacerlo porque se terminó la condición. Ya no hay pueblos que sacrifiquen en la leche. El problema que va a tener el justificativo de los condicionamientos históricos de los mandamientos es que si el condicionamiento histórico termina, entonces podríamos terminar con los mandamientos. ¿Se comprende o no se comprende lo que estoy diciendo? Entonces, si tú me estás diciendo que la justificación de que terminamos con los sacrificios era que los sacrificios existían, yo sigo con tu justificación, ¿me sigues lo que digo? Sí. Si yo estoy de acuerdo con tu justificación, que se dio la permisión de los sacrificios porque los demás pueblos no sacrificaban, entonces ahora no necesitamos los sacrificios porque los demás pueblos no sacrifican. Pero entonces no necesitamos mezclar la carne con la leche, podemos mezclar carne con la leche porque ya los demás pueblos ya no utilizan la leche para cocer al cabrito. Si utilizamos la justificación histórica para justificar la mitzvah, si el condicionamiento de la justificación histórica desaparece el fundamento de la mitzvah. Este es el problema de la justificación histórica que planteó Maimónides. Entonces, en verdad, la crítica que los rabinos le hicieron a Moreh Nevuchim en el libro 3, cuando Maimónides justificó históricamente los mandamientos, fue que si nosotros hacemos los mandamientos por justificación histórica, quiere decir que todos los mandamientos los podemos cambiar cuando las condiciones históricas cambian.
Pero la idea de Maimónides era justificarlos para que el inteligente los cumpliera. Y se le vino en contra. ¿Se entiende el problema más o menos? Maimónides dijo, ¿sabes por qué los tienes que hacer? Porque esto sucedía. Y entonces uno decía, pero si sucedía, ahora ya no sucede. Si ahora no sucede, ¿para qué cumple el mandamiento? Por eso la idea de los perplejos, para algunos rabinos dejaba más perplejo al que quería cumplir los mandamientos, porque en verdad que quería cumplir los mandamientos decía, ¿para qué los voy a cumplir si el condicionamiento histórico ha desaparecido? Ahora, realmente el judaísmo es un movimiento, es una religión histórica, donde realmente también, si lo vemos crudamente, nuestros mandamientos realmente cambian por la evolución histórica. Lo que pasa es que admitir esto es tirar todo el edificio abajo y empezar siempre de nuevo. Yo entiendo que es medio nihilista el problema, es medio complicado, pero en verdad el judaísmo tiene mucho de, si no lo hemos podido sobrevivir a lo largo de los siglos. Nuestra supervivencia ha dependido de la adaptabilidad a los condicionamientos históricos. ¿Quedó claro? Si no, era imposible. La gran pregunta es dónde está la línea entre la esencia y los cambios que vamos generando para seguir adaptándonos ante los condicionamientos históricos. En verdad este debate se va a crear mucho más en la filosofía de Yehuda Leví, que vamos a explicar luego, que en la de Maimónides. Aunque en la de Maimónides va a haber justificaciones históricas en las mitzvot. Se atacaron las justificaciones de las mitzvot, porque los rabinos de Montpellier, del sur de Francia, dijeron la mitzvah se cumple porque hay que cumplir, no por la justificación histórica que le vas a dar a la mitzvah. ¿Se comprende? Y él dice, yo quiero cumplirla por el entendimiento. Quiero cumplirla porque tengo que entender por qué la estoy cumpliendo, dice Maimónides. Pero ¿qué pasa con todos los sukim que no tienen ninguna explicación y ningún sentido? Me vas a traer la vaca roja. No, te trae lo de la ley. Siempre me traen, ¿no? Cuando nadie entendemos nada, aparece la vaca roja. No, pensé en el vino y la lana. ¿Cómo que no? Pensé en la mezcla vino y lana. Es muy interesante la mezcla vino y lana, porque esa es una mitzvah que uno la cumple mientras vive. Porque cuando está muerto uno se puede poner lino y lana. La vestimenta del muerto, ¿sabes que es lino y lana? Claro, la vestimenta del muerto judío puede ser lino y lana. ¿Se entiende? Sí, porque la cumplimos, las mitzvot se cumplen en vida, no se pueden cumplir en muerte. Con lo cual el cadáver puede tener mezcla de micro y lana. Ya listo. Porque como está muerto ya no lo cumplimos más, estamos muertos. Así que se mezcla micro y lana, cuando uno está muerto no pasa nada. Pero bueno, esto es muy... Bueno, y si no se explica en muerte, no se puede llevar a cabo en muerte, también explica que no, la resurrección no es corporal, sino... Maimónides dice algo a lo que tú estás diciendo. Lo que pasa que doctor Daniel Feinstein me está marcando de que tengo que terminar. Intervalo 7:30. Porque ahí tengo a doctor Daniel Feinstein con 2 o 3 alrededor que parece una mesa de inquisición. Tengo ahí una mesa de inquisición que me está diciendo de mirar la hora. Para yo le quiero a esta mujer contestarle bien. Porque además estoy hospedado en la casa de ella y si no le contesto a ver si todavía la familia Faina me saca de la casa. Así que puedo contestarle a mi... En esta mesa está tu amigo que ya se pasó para acá. Sí, bueno, yo ya no lo critico más. No lo critico más porque el hombre también, ¿no? Porque primero aquí, y por algún motivo que yo ya no puedo controlar, él puede hacer libremente, ¿no? El fundamento de la Torah, dijo Maimónides, es la libertad. Así que usted cambie cuantas veces quiera de mesa. Ahora, hay un concepto muy importante en Maimónides que se llama no es lo pre-racional, a ver cómo lo explico. Maimónides dice lo siguiente, en el Moreno Bují: lo que nosotros hoy no podemos explicar no quiere decir que en el futuro lo podamos explicar. Quiere decir que hay cuestiones que todavía, ¿saben dónde se enredó Maimónides? ¿Qué hacemos con todo en la primera parte del libro de Génesis, donde la gente vivía 600 años, 700 años, 800 años, y donde todos los intérpretes del mundo judío, cuando interpretan eso, hacen agua absolutamente, y dicen cualquier cosa con tal de decir algo, porque ahí no hay nada que decir, y Maimónides en verdad dice, algún día se entenderá esto, hoy no lo podemos entender, algún día alguien lo intentará explicar, con lo cual Maimónides deja abierta para el futuro la explicación. No lo que nosotros consideramos no explicable hoy, no se explicará en el futuro. Entonces él creía mucho en el avance científico. El avance científico entenderá cosas, por supuesto muy avanzado, todavía mucho más avanzado de la exegética de Isaac Abravanel.
Isaac Abravanel, cuando se mete con los años del Génesis de Bereshit, dice, ¿sabe por qué Dios rebajó de 900 años a 100 años? Porque pecaban tanto a la gente que empezó a rebajar los años. Una exégesis suicida absolutamente, de que la gente cada vez fue pecando y que fueron sacando años, ¿no? Entonces, claro, no se puede sostener esa exégesis de Abravanel. Maimónides dice cosas que no podemos entender. Pero lo que no podamos entender hoy no quiere decir que en el futuro no lo podrán entender. Así que yo diría que cuidado con el tema de Jukim, que visto desde la idea maimonidiana, algún día quizás podrán ser entendidos, pero hoy todavía no estamos capacitados para entenderlo. Hay un concepto, bueno, no sé si hay preguntas de todo esto, porque empezaron a aparecer preguntas por varios sitios, pero si hay más preguntas podemos desarrollarlas. Yo ya pienso que vamos a seguir con Maimónides hasta que termine nuestra clase, porque para entrar en un autor como Yehuda Leví prefiero dejarlo para mañana, porque yo mañana quería hacer toda la Kabbalah y los Portugalín, no se revolvaría tampoco, pero a Yehuda Leví lo dejaremos mañana. Espero que aquí muchos sionistas no vayan contra mí por dejar a Yehuda Leví para mañana, pero yo lo que quiero es tratar de analizar el concepto de Elohim. ¿Saben lo que es Elohim? Hay gente que me mira como... Hay gente que me mira como... ¿no? Hay gente como que está ahí alentando, yo no sé dónde está la gente, hay gente que mira como... El concepto de Elohim. Elohim sabe que es plural. Segundo tema, ¿no? Que diga dioses. Menos mal que vino Onkelos, el prosélito que dijo, vamos a decir que es Dios. Pero lo que dice el Moreno Eugil, otra cosa loca, de Maimónides, loca para los que, no para mí, yo estoy con estas locuras que me encantan, que él dice que Elohim también hace referencia en muchos textos del Tanaj, por supuesto a los ángeles, porque así sacaron la pluralidad divina en la interpretación, pero también que Elohim son las almas. Así que aquí hay que tener cuidado, dice Maimónides, que cuando uno lee Elohim en algunos textos de la Biblia, no está leyendo Dios. ¿Se entiende o no se entiende? No se entiende. Estamos hablando de otra cosa que no es Dios, que son las fuerzas energéticas inferiores a Dios, que son los ángeles. Lo que pasa es que, claro, los ángeles también son Dios. ¿Y cómo se diferencia uno de otro? Muy interesante. Este es un problema clave para destruir lo que nosotros llamamos el antropomorfismo bíblico. Cuando dice Dios se puso iracundo o celoso o Dios misericordioso. Aquí entramos en un problema, en dos conceptos de Dios, que es el Dios del Ein Sof, el Dios abstracto totalmente, de la filosofía y de los Mekubalim, y del Dios revelado que aparece en el texto. ¿Okay? Es la gran herejía de Elisha ben Abuya, de los dos poderes. No sé si lo recuerdan. Elisha ben Abuya, en la situación de dos poderes, cuando dijo, cuidado que acá entonces hay dos dioses, dijo. Está el Dios superior y está el Dios malvado que anda por aquí haciendo de las suyas. ¿Okay? Entonces, los filósofos como Maimónides entienden que está el Ein Sof, está el Dios escondido, el Dios del que no podemos hablar. Entonces, decía Maimónides, de Dios verdaderamente, y esto es básicamente la teología negativa de Maimónides, teología negativa que influyó sobre Santo Tomás de Aquino, porque si no la Iglesia Católica no tendría Santo Tomás de Aquino sin Maimónides. Maimónides es citado 39 veces en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, para que sepan la influencia, como Rabí Moshe. ¿Okay? ¿Y cuál es la teología? Lo que llamamos habitualmente la teología negativa. ¿Qué quiere decir teología negativa? Realmente, para hablar de Dios no hay que hablar de Él. ¿Por qué para hablar de Dios no hay que hablar de Él? Porque cada vez que hablamos de Dios lo hacemos finito a nuestra estructura. Lo humanizamos sin querer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo traemos a nuestra estructura y finalmente es como que lo infantilizamos en cierto modo, porque lo traemos hacia nuestras necesidades. Esto es algo muy interesante con respecto al concepto de rezo. Cuando alguien dice le rezo a Dios, ¿Dios necesita que alguien le rece? No. Entonces, ¿qué es rezarle a Dios? El humano. Uno, claro, el rezo es a uno, es a Dios. ¿Ok? Porque decir le rezo a Dios es un contrasentido. Es un contrasentido totalmente decir le rezo a Dios. Porque ¿necesita algo?
El que necesita es uno. El rezo es a uno, no es a Dios. Es a uno, uno está pidiendo. Entonces, la cuestión aquí básica es, cada vez que hablamos de Dios, diría Maimónides, lo estamos negando. ¿Por qué lo estamos negando? Porque lo estamos humanizando. Lo estamos haciendo finito, lo estamos limitando. Cuando decimos que es misericordioso, lo limitamos a nuestro concepto de misericordia. Cuando decimos que es celoso, lo limitamos a nuestro concepto. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces la Torah lo limitó? Porque el lenguaje, aquí va, y el Talmud, el lenguaje de la Torah habla un lenguaje humano. No hay forma que Dios se revele al hombre que bajando el lenguaje del hombre. Esta es la única forma de que tenga contacto con el hombre, porque si no, no tiene ningún contacto con el hombre. Quiere decir que toda la manifestación de Dios en la Torah es el empequeñecimiento de Dios, la reducción de Dios para que entendamos el concepto, pero realmente a Dios directamente nunca lo podemos entender por la letra de la Torah directamente, porque esa letra de la Torah es para el vulgo, otra vez el concepto. Entonces dice, ¿qué le decimos al vulgo? Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que te castiga, Dios es un Dios que te premia, eso es al vulgo, dice Maimónides. Pero nosotros, entre los filósofos, sabemos que es Dios, pero lo tenemos que negar. Todos estos atributos es para el pueblo, para el vulgo. Entonces, cuidado con el concepto de Dios, porque el concepto de Dios es atemporal, está fuera del tiempo, está fuera del espacio, y por lo tanto mañana, en la clase que vamos a tener de Kabbalah, se va a comprender mejor. Me gustaría entrar en un tema que es muy... bueno, voy a hablar de un tema rápido del Rambam, que es sobre el control sexual, donde él habla de que la energía sexual tiene que ser contenida y tiene que ser, cuidado que no estoy hablando de represión de ningún modo, sino que tiene que ser muy bien administrada. La energía sexual tiene que estar muy bien administrada. La pregunta es por qué Rambam se mete con el tema de la energía sexual bien administrada. Y estamos muy lejos de Freud todavía. Entiende de que, y aquí puede ser un contrapunto, un contraargumento a la argumentación que tenía el mundo islámico, porque el mundo islámico siempre ha presentado a el profeta, la figura del profeta de Muhammad, como un hiperactivo sexual. Siempre se lo ha mostrado como una persona con muchas mujeres. Ustedes saben que en el Islam una persona puede tener hasta 4 mujeres, excepto Mahoma, que tuvo más de 4. La única excepción en la historia es el propio Mahoma. Es decir, él prohibió en el Corán tener más de 4, pero no se lo prohibió a él mismo. Ahora, esta figura de ser un profeta con esta hiperactividad sexual hacía que él entendiera, Maimónides, la figura del profeta justamente un poco en las antípodas. Por supuesto, el judaísmo nunca llegó a la ascética, a la negación de la sexualidad, y entonces Maimónides quiso buscar un punto intermedio entre la ascética cristiana y esta hiperactividad sexual que presentaba la figura de Mahoma dentro del Islam. Y entonces, básicamente dijo que el profeta tenía que tener un control porque un desgaste de la energía sexual desgastaba también para Maimónides la energía del conocimiento y la energía, sino que había que hacer una buena administración. No negaba la sexualidad como lo hacía la Iglesia y los monjes dentro de la Iglesia católica, pero tampoco la descontrolaba de alguna forma. Quiero pasar a la cuestión de la problemática del libre albedrío. Ya vimos en una de las frases de Maimónides que es fundamento de la Torá el libre albedrío, pero tenemos un problema, porque hay muchos textos de la Torá que parecen negar el libre albedrío. Hay muchísima cantidad de textos, por ejemplo, mandamientos que dicen que recaen en la segunda, tercera y cuarta generación, y básicamente el texto de la Torá que nosotros decimos que habitualmente es el que niega el concepto de libre albedrío es cuando Dios endureció el corazón del faraón, porque entonces el faraón no era malo. Si Dios se lo endureció, ¿quién era el malo? Dios. Entonces tenemos un problema. Si Dios le endureció el corazón al faraón y el faraón no podía hacer otra cosa que estar endurecido, díganme cómo es la cosa. ¿Para qué envió las plagas si ya le había endurecido el corazón? Si le ablandaba el corazón no había plagas. A ver si se entiende el problema que nos encontramos. ¿Qué sentido tienen las plagas
si él mismo le endureció el corazón? Nos hubiéramos ahorrado las 10 plagas, le ablandaba el corazón y se terminó la historia. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Este es el momento que me pude ir de la clase. El momento que me pude ir de la clase y decir, resuelvan, ¿no? Claro, Maimónides se encontró con este problema. En principio hay que ser también coherentes desde el punto de vista histórico y entender que toda la Biblia fue escrita en diferentes épocas históricas y que el problema de un teólogo judío es compatibilizar tantos autores diferentes. El problema de base que tenemos en el judaísmo es que siempre tenemos que hacer sistema de un antisistema, de gente que escribió un libro con una filosofía y otro libro con otra. Y entonces la teología tiene que sistematizar diferentes filosofías. Así que este es el problema que se nos cae siempre en la teología. Y Maimónides quería justificar la predeterminación que había aquí en el endurecimiento del faraón. Y si el faraón estaba endurecido, el faraón tenía libre albedrío o no. Aparentemente por el texto no había libre albedrío. Pero Maimónides dice libre albedrío porque hay otro texto en la Torá que en Devarim, en Deuteronomio 30, que dice: te pongo ante ti el bien, el mal, la bendición y la maldición, elige la vida para que vivas en tu descendencia. Quiere decir que hay un texto fundamental en la Torá que también dice el libre albedrío. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Predeterminación o libre albedrío? La Cábala para mí lo resuelve mejor, así que mañana lo veremos. Maimónides lo resolvió desde la filosofía y lo resolvió bastante bien. En principio tenemos libre albedrío. Absolutamente tenemos libre albedrío. Lo que pasa que, cuidado con los 3 condicionamientos básicos del Talmud, donde nosotros no tenemos libre albedrío. Y Maimónides respetaba la interpretación talmúdica de que no elegimos cuándo nacer, no elegimos cuándo morir y no elegimos la cantidad de hijos que vamos a tener o si vamos a tener hijos. Esto está totalmente predeterminado para el Talmud. ¿No es con quién te casas? No, con quién te casas no, porque con quién te casas puede no ser tu alma gemela que la encuentres luego. Y por eso está el get que hace que te hayas casado erróneamente. No necesariamente tu alma gemela es con la que estás casada. Con la que estás casada es con la que querés estar bien ahora. Y después viene el get y tu alma gemela la encuentras luego. No, el casamiento es un contrato. En el mundo judío no está predeterminado. Eso es un contrato, no tiene nada que ver el casamiento. Pero que la riqueza que ibas a tener. Eso es otra cosa, sí. El matrimonio. No, matrimonio olvídate, matrimonio no. Sí es nacer, morir, ahí no tenemos libre albedrío, no tenemos forma de... En la Cábala más oculta hay cosas que en esto también habría que explicar, pero no me quiero meter ahora porque se dice que el alma elige la familia a la que nace, pero no quiero entrar ahora porque no tenemos esto para mañana. Pero básicamente en el Talmud hay 3 y una cuarta agregada que es el sustento material. Lo que tú vas a ganar en tu vida a nivel económico, esto también está predeterminado. Este cuarto punto a mí me chirría, es decir, ¿qué quiere decir chirría en España? A mí me hace ruido, pero esto está dentro de la tradición y yo estoy aquí explicando lo que dice la tradición, ¿ok? No lo que a mí me chirría, pero lo que dice está también predeterminado. Es decir, tú vas a trabajar como un loco toda tu vida, está predeterminado que tengas tanto, vas a tener tanto. Tú no vas a trabajar toda tu vida, vas a heredar un montón, está predeterminado, vas a heredar. Aquí dice también el Talmud que está también predeterminado en este cuarto punto. Estos puntos predeterminados Maimónides no aceptaba y decía que en todo lo demás teníamos libre albedrío. Ahora, el texto de Faraón, que le quemaba en la mano a Maimónides como diciendo: ¿cómo resuelvo el endurecimiento del corazón? Que aquí aparentemente no hay forma de que logremos entender cómo funciona el libre albedrío. Maimónides dijo lo siguiente. Después el hasidismo y el Tanya lo recogía muy bien, pero Maimónides fue el que empezó con esta idea. Dijo: nosotros tenemos libre albedrío de elegir el bien o elegir el mal, o elegir todo lo gris que hay en el medio, los Ainamim. Pero entre elegir el bien y elegir el mal, sucede a veces que hay gente que elige tanto el mal, que Dios lo condena y le anula el libre albedrío. Entonces, Dios nos entrega a todos libre albedrío, pero Dios tiene el poder de en un punto predeterminarnos y decir: hasta acá llegó tu libre albedrío, porque tu libre albedrío lo has utilizado tan mal que ahora estás condenado a vivir con este mal eternamente, porque yo ya no te doy más libertad, porque siempre estás eligiendo el mal. Y por lo tanto ahora ya no eliges más el mal. Ahora el mal y tú ya te condeno a la predeterminación. Entonces, claro,
también podría haber condena a la predeterminación hacia el bien. Los que se dieron cuenta de esta idea y la dieron vuelta fueron los Hasidim con el tzadik. Para justificar la figura del tzadik en el mundo hasídico y darle jerarquía, dieron patas para arriba lo de Maimónides. Maimónides estaba justificando la predeterminación al mal del faraón y los Hasidim dijeron, hoy esto no viene bien para la predeterminación absoluta para el bien. El tzadik nunca peca, nunca transgrede, pero no nunca transgrede porque no tiene libre albedrío, sino porque Dios ya le predeterminó basado en Maimónides, pero para el bien. Ya siempre está haciendo el bien. ¿Ok? Entonces, claro, la figura del tzadik va contra el texto de la Torá, que dice que todos somos transgresores y que todos pecamos, y entonces se lo anularon en el hasidismo, en la filosofía hasídica se lo anularon para, de alguna manera, elevar la figura del tzadik. Dieron vuelta a Rambam, él necesitaba justificar por qué había predeterminación al mal, el hasidismo vino a la predeterminación del bien. ¿Se entendió la posición? Pero toda predeterminación es un acto posterior de Dios de condena a la utilización negativa del libre albedrío. Quiere decir que con Maimónides el libre albedrío queda completamente solucionado. Me gustaría entrar en la cuestión del mal en Maimónides, como el del mal, porque él divide el mal en tres partes. Primer mal es lo que Maimónides va a denominar el mal natural. El mal natural tiene que ver con lo biológico y es, por ejemplo, el desgaste del cuerpo o una enfermedad. ¿Ok? Y dice Maimónides en el Moreh Nevuchim, porque la especie tiene que seguir teniendo hijos y se tiene que reemplazar la especie. Entonces nosotros dice Maimónides, creemos que una enfermedad es mala, pero es el natural, parte de la biología. Entonces la comprensión de ese mal es lo puramente biológico, el desarrollo biológico de la humanidad, y por lo tanto hay que entender la biología de la enfermedad y de la muerte. Uy, se terminó el asunto. Racionalizó el concepto de la muerte. Segundo punto, el mal humano. Este segundo, dice, es el peor. Es el más desarrollado y el que tenemos más problemas. El mal natural no podemos hacer nada, cae un meteorito, alguien se muere, es el mal natural. Pero el mal humano es el que mayor porcentaje de sufrimiento trae. La envidia, los celos, la ira, lo que después la Kabbalah va a llamar las armas de Satán. El mal humano es el que las sociedades, la guerra, se infringen entre sí. Entre lo que los seres humanos se odian y se pegan y se dañan. Este es el peor mal que tenemos, porque este está bajo nuestro control, bajo nuestro libre albedrío, lo podríamos aniquilar. Y el tercer mal es el mal que la persona se inflige sobre sí misma. El mal que uno se realiza sobre uno mismo. Este mal, dice Maimónides, hace llegar a que la persona quede enferma. Hay gente que se enferma haciéndose daño a sí misma. Queda muy claro que este tercer mal seguramente Maimónides lo vio como médico. Recordemos al Maimónides médico, de que poco estamos hablando aquí, pero el mal que uno se realiza sobre uno, seguramente él lo estuvo viendo cuando atendía a los pacientes que venían en un estado de ansiedad brutal y él los tenía que calmar y se daba cuenta que no había ni mal natural ni mal humano y que todos los males estaban en su percepción personal. A estos tres tipos de males los cataloga, los justifica, los entiende y dice, si se entienden, se terminó. Aquí están los males presentados ante el auditorio y esto es lo que uno va a vivir a lo largo de su vida. Clasificó el mal y dijo mal biológico, mal humano, mal que uno se inflige sobre sí mismo. Pero en el mal natural también están las enfermedades naturales. Cuando uno muere porque se deteriora el cuerpo, se puede enfermar de un cáncer. O ese cáncer también está provocado por el mismo hombre. Bueno, este es un problema que va más allá de Maimónides porque es un problema que es, claro, es una pregunta que ha salido en una reunión en Barcelona que yo tuve con un oncólogo. En Barcelona hubo una reunión donde me invitaron, hubo un filósofo, un oncólogo, bueno, había varias personas para ver si ese tipo de mal pertenecía a este o a este. Exacto. ¿Ok? Y esto hoy no lo sabemos, estamos todos perdidos con respecto a esto. A ver, si uno se pone a pensar,
cuando nosotros hablamos de cáncer, no olvidemos de la palabra cáncer, pensemos en una célula que en un momento no recibe la información. Vamos a analizar el cáncer de manera filosófica. Lo he hecho en una reunión hace poco en Barcelona, por eso te digo, nos hemos reunido con oncólogos y con gente para analizar. Una célula que dice, yo no participo de la información general. Una célula, es decir, tú tienes todas las células, y hay una que te dice, me independizo. Yo no recibo la información de todos y hago lo que quiero. La reproduzco como quiero. No tengo el nivel de reproducción de la información que reciben todas las células. ¿Me van siguiendo? Sí. Para tratar de contestar esta pregunta. Aquí nos vamos de Maimónides. Estamos hablando de un debate muy actual. No sé dónde le hubieras puesto Maimónides a esta enfermedad. Pero digamos, básicamente estaríamos hablando de una célula que en un momento toma una decisión. Una célula de nuestro cuerpo. Primero que todas las células de nuestro cuerpo no saben que pertenecen a un cuerpo. Cada uno cree que existe por sí misma. ¿Se entiende esto? Cada una de las células nuestras tiene existencia propia. No saben que existe. Reciben información donde cada una tiene que cumplir una función diferente. Entonces mi mente le dice a la sangre que haga esto, mi mente le dice a la piel que haga esto, entonces todas reciben información. Pero en un momento hay una célula que no sabemos por qué motivo no quiere recibir más información, o se corta el canal de conexión entre el cerebro y la información y empieza alocadamente a hacer lo que quiere. Se independiza de la información central general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y lo aterrador de la enfermedad esta que todavía no podemos resolver, que puede pasar en cualquier lugar del cuerpo. Porque la célula se puede independizar en cualquier sitio del cuerpo. La célula puede decir, soy libre e independiente de la información. Ahora, lo que no sabemos es si es una decisión de la célula, por sí mismo, que dice, no quiero participar del sistema general, no quiero recibir la información, o se corta la conexión entre la célula y la mente. No tiene que ver con Maimónides, esto es una pregunta que ha surgido aquí, pero que no... Ahora, ¿dónde la pondría Maimónides? No lo sé. Sinceramente, ¿dónde lo pondría Maimónides? No lo sé. Porque el problema es si nosotros tenemos control sobre todas las células y si nosotros tenemos algún tipo de poder sobre esa conexión celular. Estás presuponiendo que la célula piensa, que la célula decide que como si tuviera... No, yo no estoy presuponiendo. A ver si usted me entiende. Yo no estoy presuponiendo nada. Yo lo que estoy diciendo es que el cáncer es una enfermedad donde la célula hace algo que no pertenece a lo que todas las células deberían hacer y se rompe el sistema de información. ¿Qué quiere decir? Que esa célula está trabajando con un sistema de información que no tiene que ver con la información de las células en general. La célula se tiene que reproducir en un nivel y empieza a reproducirse con otro nivel. Cambia su sistema de información. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero no tiene que ver con Maimónides. Yo sé, pero yo creo que Maimónides en el número 3 está pensando como el tipo de cosas como estrés, ese tipo de cosas, ¿no? El mal que te haces, el mal pensar, el estrés, yo creo que ese es lo que está Pero hay en algunos textos de Moreno Bujín, y hay interpretaciones modernas, aparte de textos del Moreno Bujín, donde a Maimónides se lo pone hoy como el comienzo de la medicina psicosomática. Porque él, y por eso está bien la pregunta que le está haciendo Adela, porque el cáncer tiene ¿qué? ¿Genético o psicosomático? Entonces es, porque si lo tendría de natural, entonces, bueno, sucede y sucede, pero si lo tendría de psicosomático quiere decir que algo de la psique estaría operando sobre, y entonces nos encontraríamos sobre el mal, sobre lo mismo. Es muy complicado aquí establecer dónde lo podríamos clasificar a esto. ¿Se entiende lo que digo? Aquí es difícil la clasificación. Pero no nos está hablando nada más como de enfermedades, sino el mal que te haces como persona. Tú puedes hacer que la gente te odie, puedes hacer muchas cosas tú, por tu manera de ser, que no necesariamente causa una enfermedad. Bueno, en puedes verdad, hacer muchas cosas por tu forma de ser, como hablas, lo que dices. En verdad, el problema que tenemos aquí, cuando usted está hablando de la enfermedad, es que es estar sano. Porque usted me está definiendo la enfermedad y yo todavía no sé qué es estar sano. ¿Se entiende? ¿Usted cree que aquí estamos todos sanos?
Bueno, volvemos a Maimónides. Mejor volvamos a Maimónides porque se nos va a complicar esta señora. Ok. Puede ser que aquí la señora sí, no es con ustedes, con todo el público aquí presente. Bueno, entonces, estas son las divisiones con respecto al... a ver, sigamos. Bueno, me gusta el tema del conocimiento Maimónides. Vamos a entrar en los dos tipos del conocimiento a los que él divide. Él dice que hay un conocimiento comprensivo. Sí, está justificado. El mal en Kabbalah es diferente. Mañana hablamos del mal en la Kabbalah. Con lo cual el judaísmo, no es, la interpretación filosófica del mal es en Maimónides. ¿Okay? Mañana hablaremos del mal en la Kabbalah, que será otro desarrollo diferente de la concepción del mal. Vamos al tema del conocimiento en Maimónides y tenemos dos tipos de conocimiento. Un conocimiento comprensivo, esto él lo llama el verdadero conocimiento, y un conocimiento aparente. La cuestión es, ¿cómo se divide esto? ¿Cuál es el conocimiento aparente? ¿Cuál es el conocimiento comprensivo? El conocimiento comprensivo, dice Maimónides, es el conocimiento a donde uno lo lleva su máxima capacidad intelectual. El conocimiento aparente, dice Maimónides, es cuando alguien se cansó de pensar. Cuando alguien se cansó de pensar, es un conocimiento aparente, porque conoce hasta el límite que él mismo se impuso. El conocimiento comprensivo es el conocimiento donde él llegó hasta todo lo que él podía llegar sin ponerse un límite anterior. Es decir, no es porque se cansó de pensar, es porque siguió pensando hasta las últimas consecuencias. Pero el problema más fuerte que ve Maimónides en cuanto al conocimiento es el problema del lenguaje. Que en verdad, el problema del lenguaje es un problema muy grande en toda la exégesis judía a lo largo de la historia. Mañana lo veremos con Aulafia, pero lo volvemos a encontrar en Maimónides. Si encontramos en la Guía de los Perplejos algo interesante, es el primer libro, que parece medio aburrido. Pero de los 3 libros que tiene dentro de la Guía de los Perplejos, el primer libro tiene conceptos solamente de exégesis gramaticales. No sé si han leído alguna vez en Elohim, pero cada capítulo del primer libro es estar explicando palabra por palabra la polivalencia de los términos y la polivalencia de los significados. Esto, en verdad, mañana lo vamos a ver, lo resuelve a mi modo de ver mejor Aulafia, pero él dice, el problema que tenemos con el conocimiento es un problema que no tiene que ver con el conocimiento y es un problema en el lenguaje. ¿Y por qué es un problema en el lenguaje? Porque nosotros tenemos un límite en el lenguaje. ¿Cuántos vocablos tenemos en nuestro idioma? Con esos vocablos que tenemos en nuestro idioma, queremos describir toda la realidad. Entonces quiere decir que tenemos un problema cuando dialogamos con alguien. Cuando dialogamos con alguien sobre la fe, de repente él presupone qué es la fe, yo presupongo qué es la fe, y de repente estamos dialogando con conceptos preestablecidos anteriores, donde él piensa que la fe es una cosa, yo pienso que la fe es otra cosa, y todo el debate no es un debate de la fe, es un debate por no todavía tener entre nosotros una correspondencia y una equivalencia en el significado que tiene la palabra. Con lo cual Maimónides diría que si 2 personas antes del debate se van a poner de acuerdo en todos los términos del debate, no hay debate. Porque todo el debate es un debate por los preconceptos con los que nosotros utilizamos las palabras. ¿Diálogo de sordos? No, escuchan, pero se escuchan a sí mismos. Sí, es decir, lo que estaría diciendo Maimónides es, yo cuando estoy debatiendo, no estoy debatiendo, simplemente él está pensando de este mismo objeto una cosa, yo de este mismo objeto otra. Si dejamos el debate, clasificamos el objeto, llegamos a un acuerdo en el objeto, reiniciamos el debate, nos dimos cuenta que no hay debate. Porque el debate era la malformación y distorsión que tenía yo en cómo yo estaba operando en el lenguaje. Por lo tanto, Maimónides va a decir, todo problema de conocimiento es un problema del lenguaje. Cuidado con esto, ¿eh? Es un tema muy radical. En la mística hebrea va a pasar a Aulafia, y Aulafia, a mi modo de ver, mañana lo vamos a ver, lo va a solucionar de una manera muy poderosa.